Muy buenos días. Vamos a orar antes de empezar, porque es importante que sea el Señor el que hable y no yo. Así que, si bien es cierto, uno se prepara y organiza tal vez un mensaje, pero a veces no pensamos que el que lo organizó fue Dios. Y es Él el que pone en el corazón del predicador lo que tiene que hablar. De manera que inclinemos nuestro corazón al Señor para orar. Amado Dios, en tu presencia estamos para recibir de ti lo que queremos oír y lo que necesitamos oír. Padre, te pedimos que sea una gran bendición para cada uno de nosotros, yo el primero, de acuerdo a nuestra necesidad. Y así ponemos delante de ti esta predicación y nuestros corazones dispuestos. En el nombre de Jesús, amén. No sé si se han sentido en algún momento, pero a mí me ha pasado, que nos sentimos cansados. Y uno tiende a decir, estoy cansado. Estoy cansado de tanta cosa que pasa alrededor. Estoy cansado, a veces uno pone un tornillo en una muralla y ya queda cansado. Debe ser la edad también, porque no es fácil a los 59 años seguir haciendo cosas de los 30. Pero bueno, un poco lo que hoy día queremos enfocar es el cansancio. Porque de una u otra manera todos los que estamos aquí y los que están en sus casas viéndonos, nos hemos sentido cansados. Y el cansancio viene cuando realizamos muchas cosas, o cuando realizamos cosas que tal vez nos cuesta realizar, o cuando el esfuerzo es tal que llegamos a un nivel de cansancio. ¿Y cómo combatimos esto, no? ¿Cómo tratamos de salir adelante de este cansancio? Porque es importante. Es importante que definamos reconocer que estoy cansado. Porque a veces nos ponemos la capa de superhéroe, pero es un superhéroe cansado. Entonces definimos de una u otra manera que somos de hierro, infranqueables. Y no es así la vida. Somos seres humanos que realmente nos cansamos. Vamos a tomar un pasaje que está en Isaías 40. Isaías 40, versículo 27. Dice, ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Esta es la versión del 60. Mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio. Y tu entendimiento no hay quien lo alcance. Y su entendimiento no hay quien lo alcance, perdón. Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Y uno podría decir, aquí está el secreto. Aquí tenemos la clave para que yo supere mi cansancio. Tenemos esto enfocado al pueblo de Israel. Israel en este momento está cansado, fatigado, piensa que Dios se olvidó de él. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así? Cansados, fatigados. Dios ya se olvidó de mí. Puede ser, ¿no? Sin embargo, Dios es eterno, es creador. Y me llamó la atención un pasaje también en Isaías 40, que es un poquito más atrás, dando vuelta a la hoja en mi Biblia, en las reediciones del 60, y dice 40:12. Hay una canción preciosa de este pasaje, y dice, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Sino Dios? Entonces nos vamos acercando a un Dios poderoso. Nos vamos acercando a un Dios creador
Y me llama la atención las dimensiones que ocupa aquí el profeta. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano? Y uno dice el hueco de mi mano, ¿y cuánta agua cabe? Menos de un vaso, una cuchara tal vez. Pero el hueco de su mano de Dios mide todas las aguas de esta tierra, por lo menos. Y si es que hay otra también. Entonces, por el cansancio, queridos, queridas, somos nosotros los que nos sentimos alejados de Dios. No es que Dios nos haya abandonado. No es que Dios haya dicho, voy a dejarlos ahí un rato. No. Somos nosotros los que nos sentimos alejados de Dios y tendemos a confundir que Dios se alejó de nosotros. Y no es así. Porque con la vorágine de la vida, los quehaceres diarios, lo que produce nuestro cansancio hace que nos sintamos alejados de Dios. Sin embargo, Él no se cansa, Él es sabio. ¿Por qué compagina o por qué mezcla el hecho de que Él no se canse y su sabiduría? Eso llama la atención. Porque dice, el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No se fatiga de su cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Es un Dios que no se cansa y que a la vez es tan sabio que puede satisfacer todas y cada una de nuestras necesidades en función de lo que le pedimos. Escuché la otra vez que a veces nos ponemos a darle órdenes a Dios. Y haz esto, y haz esto otro, y haz esto, y haz aquello, y dame tal cosa, y pedimos, y pedimos, y pedimos, y muchas veces confundimos que le damos órdenes a Dios. Y la vida no es así. Dios está ahí generosamente para darnos lo que le pedimos o lo que Él en su voluntad quiere darnos. Recordemos que al final del día, la voluntad de Él es la que se hace en nuestras vidas todos los días y toda vez. Pues bien, aquí llega el versículo que me marcó en esta preparación y es un versículo tan tremendo que dice tanta cosa. El versículo 29 dice, Él da esfuerzo al cansado. Y entonces si estamos cansados, pidámosle esfuerzo a Él. Necesito, Dios, un último esfuerzo para terminar esto. Necesito, Dios, un último esfuerzo para seguir viviendo. Necesito un último esfuerzo para seguir trabajando en mi trabajo, que es difícil. Necesito un último esfuerzo para llevar el hogar, que no es fácil. En fin, hay tantos esfuerzos que tenemos que hacer en la vida, ¿no? Necesito este esfuerzo para conseguir el trabajo. Y así las cosas, Él da esfuerzo al cansado. Es una realidad, queridos y queridas hermanos y hermanas. Esto es real. Nos cansamos. Y hoy, más de alguno de nosotros aquí estamos cansados. Vuelvo y digo, los 59 años me cansan más que cuando tenía 30. Cabe destacar que en abril entro a los 60. Yo tengo una polera que dice, nacido el 62, 59 años siendo increíble. Si no me la compro yo, ¿quién me la compra? Pero en fin. Pero ya el otro año no la puedo usar. Se acabó. Ya son 60. Pero bueno. Así las cosas, da esfuerzo al cansado. Estamos cansados. Pero Dios quiere aliviar ese cansancio. Dios quiere aliviar y darnos fuerza. Porque hay un y que une estas dos cosas. Dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas. ¿A quién? Al que no tiene ninguna. Y uno dice, bueno, a lo mejor yo algo de fuerza tengo, ¿verdad? Hoy me pude levantar, algo de fuerza tengo. Estoy pudiendo hacer cosas, algo de fuerza tengo. Pero aquí Dios se compromete a dar fuerzas al que no tiene ninguna. Cuando ya estamos sin fuerzas,
Cuando pensamos que se acabó todo. Cuando decimos estoy tan cansado que hoy no me levanto. Y llegamos a un punto en que decimos no tengo fuerza ni para levantarme. Y resulta que es lunes o martes o miércoles y hay que ir a trabajar. Entonces esa plegaria corta y rápida que llega a Dios, que a veces ni siquiera la decimos, a veces la pensamos, y Dios da fuerzas al que no tiene ninguna. Entonces, a veces creemos que no tenemos fuerza, creemos que no hay nada más que hacer, pero nosotros tenemos un Dios que en forma práctica nos va a mostrar y demostrar que sí tenemos fuerza. Y entonces sale de Él, y entonces es Él el que viene y nos dice, sí tienes fuerza, sí puedes levantarte, sí puedes enfrentar este día. Está complicado, pero lo puedes enfrentar, porque yo estoy contigo. Dice el versículo 13 de Isaías 41. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha. Y te dice, no temas, yo te ayudo. Qué maravillosos versículos. Qué bueno que sea Dios el que pone en su palabra todo esto para nuestro bienestar, para nuestra seguridad y para que descansemos en Él. Porque ¿qué tiene que hacer el que está cansado? Descansar. Porque no sirve de nada que estoy cansado y me pongo a hacer cosas. No se me va a pasar el cansancio y por el contrario me va a aumentar. Entonces, ¿qué buscamos nosotros? Descanso. Y si yo quiero descansar porque estoy cansado, entonces tengo que recurrir a un cómodo sillón, a recostarme en la cama quizás. Yo tengo serios problemas cuando me recuesto en la cama porque pongo la cabeza en la almohada y me quedo dormido. Entonces no descanso, duermo. A veces uno descansa durmiendo también, por eso está la noche y demás. Y la vida se ha organizado así. Tiempo para descansar, tiempo para trabajar, tiempo para reír, tiempo para llorar, etcétera, 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 ¿no? Entonces, aunque creamos que no tenemos ninguna fuerza, aunque creamos que estamos tan cansados que no vamos a poder enfrentar el día o la tarde o lo que se viene. Versículo 13. Es la maravilla que puso Dios aquí en su palabra para que nosotros creamos realmente que podemos descansar en Él. Estamos hablando de, porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. No hay que agregarle ni quitarle. Esto está aquí, para nosotros, y podemos asirnos de ello. Todos y cada uno, desde el más cansado hasta el menos cansado, el que cree que no está cansado incluso, ¿no? ¿Cómo aterrizamos esto? Porque suena bien, está allá arriba, pero tenemos que aterrizarlo. Tenemos que hacerlo nuestro. Tenemos que hacerlo nuestro porque la Escritura está tanto aquí en el Antiguo Testamento que dice que es para Israel, pero tenemos nosotros que podemos aplicarlo. La interpretación es que es para Israel. Sin embargo, la aplicación es para nuestra vida actual. Y el Nuevo Testamento también tiene algo para nosotros en lo que se refiere al cansancio. Dios nos dejó la obra de Jesús para que podamos descansar en Él. Porque ahí vamos aterrizando, lo vamos haciendo nuestro, lo hacemos más contemporáneo. Porque podríamos decir, eso le prometió a los de Israel, que caminaron 40 años y demás, etcétera, etcétera. Y bueno, y tenemos varias cosas ahí que podemos aplicarlo a ellos. Pero ¿y yo qué? También se puede aplicar. Porque este versículo 13, porque yo soy Jehová tu Dios quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo, es para ahora. Es para nosotros. Y ya podemos ir aplicando. Sin embargo, el Nuevo Testamento también está con esta información. Conocido pasaje de Mateo 11.
Mateo 11, 28 al 30 dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Nos estamos aterrizando, ¿verdad? Dios envía a su Hijo para solucionar, si bien es cierto, el problema del pecado, ¿no?, de la humanidad. Sin embargo, hay un bonus track, excede más allá de lo que significa solamente la salvación, que ya vamos a hablar de eso. Pero dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. Y concuerda con el versículo 13, ¿no? Yo soy Jehová tu Dios, que te sostiene de tu mano derecha. Estoy contigo. Y aquí dice Jesús, el Dios el Hijo. Es como si hubieran estado juntos siempre, ¿verdad? Y de hecho así lo es. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Lo creemos, sí o no? Amén. Querido amigo, querida amiga, querido hermano, querida hermana, en tu casa también. No escuchamos tu amén, pero sabemos que lo dijiste. Así las cosas, tenemos que potenciar entonces esta efectividad de Dios, tanto al pueblo de Israel como a nosotros. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. No algunos, no los más cansados, no los que trabajan más, sino que todos. Si estás un poco trabajado, si estás un poco cansado o cansada, Dios tiene algo para ti en esta mañana. Y es que vas a recibir descanso. Es el mejor sofá o berger que podamos sentir, ¿no? ¿Alguien se ha sentado en un berger? ¡Oh, qué maravilla! Cuando uno hace la cosa así, se levanta la pata y dan ganas de estar ahí todo el resto del día. Yo todavía no tengo berger, pero mi papá tenía uno y toda vez me pillaba sentado ahí, pero cuando él llegaba tenía que pararme. Pero era cómodo, era rico estar ahí, era una cosa, una sensación de descanso inmediato. Pues bien, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Tenemos que acudir a Él y más nada. No hay nada más que hacer. Pero es que es tan fácil, ¿sí? Dios tiene preparado para nosotros a través de su Hijo que descansemos en Él. Y dice: y hallaréis descanso para vuestras almas. Y aquí entramos en otra materia de cansancio. Primero estábamos viendo el cansancio físico principalmente, ¿verdad? Producto del trabajo, producto del agotamiento mental, en fin. Pero aquí hay descanso para nuestras almas. Pues bien, repito, Dios nos dejó la obra de Jesús para que podamos descansar en Él. Y ya estamos entrando en una materia de descanso. Ya reconocemos que estamos cansados, ¿verdad? Pero también tenemos que reconocer que podemos descansar. Pues bien, dentro de este contexto, el descanso para vuestras almas está dado por el descanso del pecado. Si tenemos pecado, porque lo tenemos, entonces eso necesita descanso. Ahí hay un descanso tremendo. Y por ahí parte el descanso del creyente. Por ahí parte porque podemos descansar del pecado. El pecado lo único que nos da es cansancio. Si bien es cierto, el pecado a veces satisface cuando se realiza, pero termina uno cansado. Porque el alma se cansa de pecar. Y entonces Dios dice: y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿A qué nos referimos con esto?
Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y entonces, si nos podemos perder, entonces podemos entrar en un cansancio espiritual tremendo. Y ese sí que no te lo recomiendo, amigo, amiga. Y ahora me tomo la libertad para hablarle a mis amigos, a mis amigas, que todavía no tienen a Cristo como su Salvador personal. ¿Por qué? Dios amó de tal manera a nosotros que dio a su Hijo. ¿Por qué su Hijo aparece aquí y dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados? Porque hay cansancio de pecado, hay una mochila de pecado que carga la persona. Y esa mochila de pecado son los actos que hacemos y que no agradan a Dios. Por eso es que existe la posibilidad de perderse, terminar tan cansado espiritualmente que uno se pierde. Y existe el destino final, o es el cielo o es el infierno. Esto no es invento, esto es algo real. Si no, este versículo no estaría. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque son dos alternativas, o muerte eterna o vida eterna. La muerte eterna termina por cansarte y no hay vuelta atrás. Pero la vida eterna termina por descansarte y tienes toda una proyección eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el versículo 24 de Juan 5 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Estás oyendo su palabra, yo estoy oyendo su palabra. Y si creemos en Jesucristo, que Él cargó con el pecado tuyo y mío, entonces tienes una salvación, tienes vida eterna. Es así de simple. Estoy destinando unos minutos para conversar sobre este tema, porque es un tema importante. ¿De dónde saco todo esto yo? De la Biblia. Primera de Pedro 2, vamos a leer del 21 al 24, y dice, pues para esto fuisteis llamados. Amigo, amiga, está siendo llamado, llamada en este minuto. Porque también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Cuando celebramos ahora viene pronto, la muerte y resurrección de Cristo, está aquí, esta es la esencia. Es que por esto murió Cristo, por cargar con tu pecado y el mío, sin haber cometido ni uno. Y entonces podemos vivir, y entonces podemos descansar. Y entonces, amigo, amiga, esta palabra que hemos leído en Isaías puede ser tuya con fe, de una forma tremenda y poderosa. Entonces la invitación es a que contestes este llamado y aceptes a Jesús como tu Salvador, porque Él cargó con tu pecado y se sacrificó y recibió el castigo por tu pecado y el mío. Yo le recibí. Yo reconocí mi pecado. Yo me arrepentí de mi pecado, como muchos de los que están aquí presentes y de los que están allá en casa. Sin embargo, si tú no lo has hecho, la invitación es hoy, para que puedas disfrutar del descanso en Jesús. Venid a mí si estáis trabajados y cargados, llenos de pecado. Venid a mí, dice Jesús, porque yo les voy a dar descanso a su alma. En el capítulo 41
hay otro versículo de Isaías 41, que es el 10. Isaías 41, 10, y dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Quién es el que juzga justamente? Dios. Dios es el que juzga justamente, y entonces cuando leímos en Primera de Pedro, encomendaba la causa al que juzga justamente, ¿verdad? Si recordamos ese pasaje, Primera de Pedro 2. Jesús no cometió pecado, encomendaba la causa al que juzga justamente. Y acá tenemos: te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y en el 13 recordamos que decía: te sostiene de tu mano derecha. Entonces hay seguridad, hay potente seguridad en Dios. ¿Por qué? Porque Dios se ofrece a darnos descanso. Porque estamos cansados. La vida nos cansa. La lucha contra el pecado nos cansa. Y terminamos agotados. El trabajo con la familia nos cansa. Dígamelo a mí, que tuvimos 5 hijos. Eso cansa. Pero si recurres a Dios y descansas en Él, terminas, esto de la edad me persigue, a los 59 años diciendo: tengo 5 maravillosos hijos y glorifico al Señor por ellos y doy gracias por ellos. Me cansaron como quisieron en mi vida de juventud, pero eso es la maravilla de Dios. Da esfuerzo al cansado y da fuerzas al que no tiene ninguna. Así que gloria a Dios, porque esto es real. Si a mí me pasó, ¿por qué a ti no? ¿Verdad? Te puede dar fuerza, te puede dar ánimo. Usemos, en el buen sentido de la palabra, a Dios para que nos dé descanso. Recordemos que Jesús es el que nos ofrece y nos invita a ir a Él si estamos trabajados y cargados y cansados. Hoy fue un poco más corto el mensaje porque estoy cansado. Y necesito ir a la presencia de Dios para descansar. Pues bien, que el Señor bendiga su palabra, que el Señor bendiga a cada uno de ustedes allá en casa, y que sintamos realmente hoy día, en este minuto, no cuando lleguemos a la casa, ahí en la silla que estamos sentados, que sintamos descanso. Porque Dios nos tiene por su mano derecha. Aquí. Nos tiene por su mano derecha descansando. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Amado Dios, nuevamente estamos en tu presencia dándote las gracias. Porque tú has hablado, porque tú has entregado tu palabra en esta mañana. Y te damos las gracias porque hemos sido bendecidos. Y tu bendición ha caído justo en los espacios necesarios en donde nosotros necesitamos de ti. Te damos gracias por recibir lo tuyo. Te damos gracias por esta mañana. Te damos gracias por tu mensaje. En el nombre de Jesús. Amén.